Desde la publicación de la emblemática novela La máquina del tiempo del escritor británico H. G. Wells, se han disparado las teorías sobre la posibilidad de viajar en el tiempo. En la historia, un científico puede viajar en el tiempo y aterriza en una sociedad futurista, en la que el canibalismo está normalizado. Durante muchas décadas, se han escrito otros libros sobre el tema de los viajes en el tiempo, cada uno de los cuales tiene su giro o visión de la idea. Sin embargo, hay una gran paradoja que implica el viaje en el tiempo y que la gente desconoce. Si viajáramos en el tiempo, ¿cambiaríamos inmediatamente nuestro propio tiempo presente? En teoría, cada acción realizada por una persona cambiaría la historia para siempre, dirigiendo el mundo en una dirección ligeramente diferente a la que llevaba antes. Si el viaje en el tiempo fuera posible, ¿podríamos encontrarnos con nuestro yo del futuro o con nuestros antepasados del pasado? También existe la posibilidad de llevar a cabo una acción que nos impida existir alguna vez, por lo que, ¿sería posible viajar en el tiempo si ese fuera el caso? En el video de hoy hablaremos de todo esto y mucho más. El misterioso caso de Thomas Johnson. Thomas Johnson era un niño de 10 años cuando salió a jugar con algunos de sus amigos en la granja de su familia. La familia había comprado recientemente la granja y había un estanque artificial que se había creado en la propiedad antes de que la familia se hubiera mudado. El padre de Thomas temía que éste se sintiera inseguro si se acercaba demasiado al estanque solo, por lo que prohibió tanto a Thomas como a sus amigos visitar el estanque sin supervisión. Para empeorar las cosas, su padre le advirtió que últimamente habían ocurrido cosas extrañas en la zona. Su padre no tenía ni idea de lo que podía ocurrir si perdía de vista al niño. Había habido muchos sucesos en los que los animales de la granja desaparecían sin dejar rastro. No había ninguna evidencia de su partida. Era como si simplemente se desvanecieran. A pesar de estos extraños sucesos, Thomas no se dejó intimidar y decidió visitar el estanque prohibido de todos modos. Sus amigos estaban cerca cuando Thomas entró en el agua. Informan que el agua estaba muy tranquila cuando Thomas la vadeó. Sin embargo, sin previo aviso, el agua comenzó a agitarse. Las olas azotaron todo el estanque y el agua comenzó a girar. Se abrió un agujero en el centro del estanque, formando una especie de succión que arrastró al niño bajo el agua. En unos instantes desapareció de la vista y sus amigos se quedaron sin palabras. Se llamó inmediatamente a la policía y un equipo de búsqueda hizo todo lo posible por encontrar al chico. Sin embargo, no estaba a la vista. Recorrieron todas las zonas cercanas y buscaron en el lago. Pero el chico se había esfumado sin dejar rastro. Pasaron 58 años y la familia nunca descubrió lo que le había ocurrido a su hijo. Su padre paseaba un día por la granja cuando decidió visitar el estanque para llorar a su hijo. Había sentido muchas emociones a lo largo de los años después de que su hijo perdiera presumiblemente la vida, por lo que solía visitar el estanque para recordar aquel fatídico día. Rindiendo respeto a la memoria de su hijo, el padre ahora tiene 91 años. Dice que mientras lloraba a su hijo, el agua empezó a girar. El agua, que antes estaba quieta, empezó casi inmediatamente a hacer olas, formando otra succión en el centro del estanque. El padre del chico afirma que al abrirse un agujero en medio del estanque, apareció un adolescente en el agua. Reconoció inmediatamente a este chico como su hijo. Aunque había envejecido 5 años desde la última vez que lo vio, dice que el chico se mostró temeroso y reacio a saludarle al principio, aunque pronto se dio cuenta que el anciano era su padre. Se llamó de nuevo a la policía para que acudiera a la propiedad. El padre no podía creer que su hijo hubiera vuelto después de tantos años, pero la policía estaba escéptica. Aunque el chico afirmaba que el anciano era su padre, la policía pensó que el chico podría estar estafando al anciano para sacarle dinero, sabiendo que al hombre no le quedaban muchos años en la tierra. Pensaron que el chico podría haber aparecido de repente para reclamar la granja después que el hombre falleciera. Sin embargo, la policía tuvo que admitir que habían pruebas considerables que demostraban que ese joven podía ser el desaparecido Thomas Johnson. Los dos acabaron cambiando de nombre para evitar la atención de los medios de comunicación y nunca más se supo de ellos.
Nadie sabe qué fue del hombre ni del niño. En los años transcurridos desde el incidente, muchas personas han sugerido que las historias se inventaron para advertir a los niños de que no se acercaran demasiado a los lagos o estanques. Sin embargo, esto no explica la desaparición de ganado que había asolado la zona durante muchos meses. Entonces, ¿se trata de un simple caso de un cuento popular o hay algo más en este misterio? Puede que el mundo nunca lo descubra. El incidente de Moberly Jourdain. Charlotte Ann Moberly y Eleanor Jourdain eran amigas íntimas y profesoras que vivían en Francia. En 1911 publicaron un informe sobre un viaje que hicieron a Versalles para visitar el Petit Trianon. El viaje tuvo lugar unos 10 años antes de que se publicara el reportaje y contaba que ambas se habían separado de un grupo de turistas y se habían perdido en un pueblo cercano. Cuando llegaron para su viaje, se enteraron de que los jardines y el castillo habían sido cerrados para los visitantes. A pesar de ello, las dos jóvenes se aventuraron a hacer turismo sin llevar a un guía turístico ni a nadie con ellas. No tardaron en perderse. Comenzaron a sentirse muy extrañas y se sintieron muy confundidas y desorientadas. Al poco tiempo, se encontraron con dos hombres. Los hombres indicaron a las mujeres que siguieran adelante y continuaran su camino. Parecía que habían conseguido adentrarse en una propiedad privada. Sin embargo, las mujeres recordaron que los hombres estaban vestidos de manera muy extraña. Uno de los hombres tenía cicatrices en la cara y parecía estar vestido con un uniforme tradicional del siglo XVIII. Recordaron que ambos hombres tenían un extraño carisma y las mujeres comenzaron a sentirse muy asustadas. Fue entonces que Charlotte Moberly vio a una mujer en la distancia. Identificó a esta mujer como María Antonieta, la última reina de Francia. María estaba descansando en un jardín cercano, lo que probablemente explica por qué estos dos hombres se habían acercado a las mujeres tan repentinamente. Tenían la tarea de proteger a la reina. Lo más impactante de este caso es que María Antonieta falleció en 1792 tras ser guillotinada. Para dar un poco de historia, María fue una de las reinas más controvertidas de su tiempo. Permaneció en el poder entre 1774 y 1792. Se vio envuelta en repetidos escándalos y fue despreciada por mucha gente de su nación. Se había casado con el rey Luis XVI, aunque los dos tardaron 8 años en concebir un hijo. Cuando María dio a luz, la nación no tardó en afirmar que el niño era ilegítimo y que había tenido una aventura. Su impopularidad se extendió también a sus actividades políticas, ya que muchos afirmaban que simpatizaba con las naciones enemigas. Finalmente, fue condenada por traición y fue llevada a la guillotina. Es de imaginar la conmoción que debieron sentir Charlotte y Eleanor cuando vieron a la tristemente célebre reina en la zona común cercana. Las dos mujeres continuaron su camino, tratando de entender lo que acababan de ver. Entraron en el castillo y se encontraron de nuevo con su grupo de visita. Parecía que se habían alejado del grupo y que de alguna manera se habían transportado más de 100 años atrás en el tiempo. Esperaron varios años antes de contar su historia al público, aunque muchos escépticos afirmaron que se la habían inventado para hacerse famosas. Sin embargo, las mujeres insisten en que dicen la verdad. Otros escépticos creen que las mujeres, aunque afirman que un grupo de personas disfrazadas puede haberlas engañado, si hubo un evento ese día, se explicaría por qué los hombres estaban disfrazados de guardias y una mujer vestida de María Antonieta fue vista en un jardín cercano. Nadie ha podido confirmar ni desmentir esta teoría, y las mujeres creen firmemente que han viajado en el tiempo. El caso de Victor Goddard. Un hombre llamado Victor Goddard trabajó como piloto militar y oficial de la Fuerza Aérea y la Marina Británica entre 1910 y 1951. Victor era muy respetado y apreciado dentro de su comunidad y sus negocios. En los últimos años de su carrera, Victor demostró ser digno de recibir el título de Mariscal del Aire, lo que le permitió comandar su escuadrón de bombarderos en la infame guerra contra Japón. Pocos años después,
en 1946 se convirtió en representante de la Real Fuerza Aérea Británica con sede en Estados Unidos, así como en director del Colegio de Aviación de Cranfield. Victor había nacido en Londres y había participado tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Además de estas guerras, había participado en varias batallas y combates a lo largo de los años, por lo que era un veterano de guerra muy experimentado. Sin embargo, en 1951 escribió un artículo para el Saturday Evening Post en el que contaba la historia de una ocasión en la que cree que viajó en el tiempo mientras trabajaba en una misión. Victor contó la historia de un vuelo que tomó lugar en 1935. Dice que volaba en un bombardero Hawker Hart Light, mientras sobrevolaba un aeródromo en Edimburgo. Sin previo aviso, se vio envuelto en una violenta tormenta. La tormenta sacudió la aeronave e hizo que Victor temiera por su vida. Sin embargo, mantuvo su ingenio y consiguió maniobrar a través de la tormenta. Sin embargo, mientras atravesaba una serie de nubes de lluvia, afirma que viajó en el tiempo hasta el año 1939. Dice que mientras viajaba, notó que había aviones nuevos de color amarillo debajo de él. Esto es notable porque los aviones de este color no eran utilizados por la RAF en ese momento. También es importante mencionar que en la época del vuelo de Victor, el uniforme estándar de los trabajadores de los aeródromos era un mono marrón. Sin embargo, la gente de esta base llevaba todos monos azules. Además, la base aérea sobre la que viajaba llevaba muchos años cerrada. Sin embargo, al pasar por encima en este vuelo, los edificios parecían como nuevos. Todos estaban muy bien conservados y no parecían deteriorados o abandonados, como lo habían estado en la época de servicio de Victor. Todos los hangares aéreos parecían estar en perfecto estado y las viviendas parecían más bonitas de lo que Victor había visto nunca. Victor estaba sorprendido y confundido por lo que estaba viendo. Los informes varían entre los periodistas, pero parece que Victor pronto se vería atrapado en otra tormenta. Continuó a través de esta tormenta como lo había hecho momentos antes, y para cuando llegó al otro lado, estaba de vuelta en su tiempo en 1935. Los edificios estaban de nuevo abandonados, las viviendas estaban deterioradas y los hangares estaban en mal estado. Aterrizó, pero no contó a nadie lo que había visto durante otra década y media. Sin embargo, aquí es donde el caso de Victor da un giro extraño. Aunque el vuelo de Victor tuvo lugar en 1935, pasarían otros 4 años antes de que el aeródromo dispusiera de fondos para llevar a cabo una renovación completa. Decidieron devolver al edificio su antiguo esplendor, reparando los hangares aéreos desgastados y limpiando la base y sus dependencias. Una vez terminada la construcción, la base tenía un aspecto idéntico al que había visto en su visión apenas 4 años antes. Para dar un paso más, la base también empezó a utilizar aviones amarillos por esa misma época, lo que demuestra aún más que Victor podría haber viajado en el tiempo aquella fatídica noche. ¿Es posible que Victor realmente se haya sumergido 4 años en el futuro? ¿O fue simplemente una afirmación para llamar la atención después de su retiro? Después de que Victor dejara el negocio, comenzó a viajar por todo el mundo para dar discursos sobre su experiencia, así como para hablar públicamente sobre sucesos paranormales y la posibilidad de los ovnis. Al día de hoy, no sabemos si Victor decía la verdad o si esta historia se había inventado. Sin embargo, Victor mantuvo durante toda su vida que esta historia era completamente cierta. Lo que experimentó ese día sigue siendo completamente inexplicable.